Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de sol, buenas vibras y por supuesto, un poquito de chisme turco que a todos nos gusta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, uno que ha generado mucha curiosidad, debate y, admitámoslo, un montón de drama en el mundo del espectáculo turco y más allá. Vamos a hablar sobre Demet Özdemir, Can Yaman y lo más interesante de todo, vamos a intentar descubrir la verdad desde la perspectiva de una madre que ha observado de cerca, que ha escuchado rumores y que, como todos nosotros, se ha hecho muchas preguntas. Ya saben que en este canal me gusta analizar las cosas con calma, sin sensacionalismos baratos, intentando entender las diferentes perspectivas, poniéndome en los zapatos de los involucrados y separando el grano de la paja. Vamos a diseccionar este asunto con la calma y la objetividad que se merece, porque al final, se trata de personas reales con vidas reales, no de personajes de telenovela. Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos, saquen sus palomitas virtuales y acompáñenme en este viaje para desentrañar algunos misterios, porque hoy, señoras y señores, tenemos tela que cortar. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Subo vídeos sobre cultura turca, telenovelas, análisis de personajes, y en general, todo lo que nos apasiona de este maravilloso mundo que nos conecta a través de las pantallas. Y si ya son parte de esta comunidad, mil gracias por su apoyo. Ustedes son la razón por la que sigo aquí, compartiendo mi perspectiva y aprendiendo de la suya. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna novedad, porque siempre tengo algo nuevo en mente para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza, dos talentos innegables, dos figuras que han conquistado corazones en todo el mundo gracias a su química en pantalla y, por qué no decirlo, a ese aura de misterio que siempre los ha rodeado. Su trabajo juntos en Erkencikus fue explosivo, una combinación perfecta de comedia, romance y paisajes espectaculares que nos mantuvo enganchados a la pantalla semana tras semana. Recuerdo perfectamente cuando vi el primer episodio, quedé prendada al instante. La energía entre ellos era palpable, la trama era fresca y divertida, y los escenarios. ¡Ay, los escenarios! Me hacían soñar con viajar a Turquía. Pero más allá de la serie, lo que realmente ha capturado la atención del público es la relación entre ellos, una relación que ha sido objeto de innumerables especulaciones, rumores y teorías. ¿Eran solo compañeros de trabajo que hacían bien su labor? ¿Había algo más, una chispa que trascendía la pantalla? ¿Eran amigos confidentes que compartían secretos y risas? ¿Enemigos compitiendo por la atención y el reconocimiento? ¿Amantes secretos envueltos en un romance prohibido? Las preguntas son infinitas y las respuestas, como arena entre los dedos, se escapan constantemente, dejándonos con más dudas que certezas. Es como intentar resolver un rompecabezas gigante con piezas faltantes, una tarea frustrante pero irresistible. Y aquí es donde entra en juego la perspectiva de una madre. Yo soy madre, ustedes saben. Y como madre tengo una intuición especial, una capacidad para leer entre líneas, para observar los detalles que a veces pasan desapercibidos para los demás. Es como si tuviera un sexto sentido para detectar las emociones, las verdaderas intenciones y las dinámicas ocultas. He seguido de cerca la trayectoria de ambos, he visto sus entrevistas, he analizado sus gestos y he escuchado con atención lo que se dice de ellos. Y como madre tengo una opinión formada, una opinión que quiero compartir con ustedes, no como una verdad absoluta, sino como una perspectiva más, una reflexión desde el corazón, basada en la experiencia y la empatía. Creo que es importante entender que la fama es un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas, te permite alcanzar tus sueños y te conecta con millones de personas en todo el mundo. Pero por otro lado, te expone al escrutinio público, te roba la privacidad y te obliga a vivir bajo la constante presión de las expectativas. Es como vivir en una pecera gigante, donde todos te observan y opinan sobre cada aspecto de tu vida. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de relaciones personales, porque el amor, la amistad y la familia son temas que a todos nos tocan de cerca. Demet y Can, como figuras públicas, han tenido que lidiar con esta presión constante. Cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, es analizada al milímetro y utilizada para alimentar rumores y especulaciones.
Una simple foto en redes sociales puede desatar una tormenta de comentarios y teorías conspirativas. Y en este contexto es muy difícil mantener una relación sana y normal, ya sea una amistad, un romance o simplemente una relación profesional. Es como intentar construir un castillo de arena en medio de una tormenta, una tarea casi imposible. He visto muchas veces cómo la prensa y los fans se obsesionan con la vida privada de los famosos, creando historias y escenarios que a menudo no tienen nada que ver con la realidad. Se inventan romances, se exageran conflictos y se sacan conclusiones apresuradas basadas en suposiciones. Y esto puede ser muy doloroso y perjudicial para las personas involucradas. Imaginen lo difícil que debe ser para Demet y Can leer constantemente noticias falsas o rumores sobre su relación, saber que millones de personas están opinando sobre su vida privada y sintiendo la presión de tener que dar explicaciones que quizás no quieren dar. Es como si tuvieran que vivir constantemente defendiéndose de acusaciones y juicios injustos. Desde mi punto de vista como madre, creo que es importante respetar la privacidad de Demet y Can y permitirles que vivan sus vidas como quieran, sin presiones ni juicios. No sabemos qué hay realmente entre ellos y quizás nunca lo sepamos. Quizás fueron grandes amigos, quizás hubo un romance fugaz, quizás simplemente son compañeros de trabajo que mantienen una relación cordial. Lo importante es que ellos tengan la libertad de decidir qué quieren compartir y qué quieren mantener en privado. Pero lo que sí sabemos es que son dos personas talentosas y trabajadoras que merecen ser respetadas y valoradas por su trabajo, independientemente de su vida personal. Su talento y dedicación son lo que realmente importa, no los rumores y las especulaciones. He notado que a veces se juzga a Demet con dureza, especialmente en lo que respecta a sus relaciones personales. Se la ha acusado de ser interesada, de buscar la fama, de ser infiel. Pero como madre me niego a creer en esos estereotipos. Creo que Demet es una mujer fuerte e independiente que tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como le plazca. Y si ha elegido estar con ciertas personas, es porque ha visto algo en ellas que la atrae y la hace feliz. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarla? ¿Acaso conocemos sus verdaderas motivaciones y sentimientos? Creo que deberíamos dejar de lado los prejuicios y permitirle que sea feliz a su manera. Lo mismo ocurre con Can. A veces se le describe como un hombre arrogante y egocéntrico. Pero yo veo a un joven talentoso y apasionado que ha luchado por alcanzar sus sueños y que se ha convertido en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Quizás tenga un carácter fuerte y una personalidad arrolladora, pero eso no significa que sea una mala persona. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y creo que es injusto juzgar a alguien basándose en estereotipos y prejuicios. Creo que es importante recordar que Demet y Can son seres humanos, no personajes de ficción. Tienen sentimientos, sueños y miedos como todos nosotros. Y merecen ser tratados con respeto y comprensión. En lugar de alimentar rumores y especulaciones, deberíamos centrarnos en valorar su trabajo y en apoyar sus proyectos. Su talento y dedicación son lo que realmente importa, no los chismes y las habladurías. He leído muchos comentarios en las redes sociales donde se les exige a Demet y Can que revelen la verdad sobre su relación. Se les presiona para que confirmen o nieguen los rumores. Pero creo que tienen todo el derecho a mantener su vida privada en secreto. No le deben explicaciones a nadie. Y si algún día deciden compartir algo será porque quieren hacerlo, no porque se sientan obligados. Es su vida y tienen derecho a vivirla como les plazca. Como madre entiendo la curiosidad que sienten muchos fans. Todos queremos saber qué pasa detrás de las cámaras, conocer los secretos de nuestros ídolos. Pero creo que es importante establecer límites y respetar la privacidad de las personas. No podemos exigirles a los famosos que nos cuenten todo sobre su vida personal. Debemos recordar que son seres humanos, no productos de consumo. Su vida personal es sagrada y debemos respetarla. En mi opinión, la clave está en separar la realidad de la ficción. Demet y Can crearon una magia increíble en Erkencicus. Su química en pantalla era innegable. Pero eso no significa que tuvieran que trasladar esa magia a la vida real. Son actores, su trabajo es interpretar personajes y hacernos creer en sus historias. Y lo hicieron de maravilla. Pero eso no significa que sean los mismos personajes en la vida real. Es importante recordar que la ficción es ficción y la realidad es realidad.
He aprendido a lo largo de los años que las relaciones humanas son complejas y misteriosas. A veces dos personas que parecen destinadas a estar juntas no lo están. Y a veces dos personas que parecen incompatibles se complementan a la perfección. No podemos predecir ni controlar el amor. Y tampoco podemos juzgar las decisiones de los demás. El amor es un misterio que a veces escapa a nuestra comprensión. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es la verdad sobre The Method de Mir y Can Yaman desde la perspectiva de una madre? La verdad es que no lo sé. Y quizás nunca lo sepa. Pero lo que sí sé es que ambos son personas talentosas y trabajadoras que merecen ser respetadas y valoradas por su trabajo. Y como madre espero que encuentren la felicidad en sus vidas, ya sea juntos o separados. Lo importante es que sean felices y que vivan sus vidas plenamente. Espero que esta reflexión les haya resultado interesante y útil. Recuerden que esta es solo mi opinión, una perspectiva más en un mar de opiniones. Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo y me cuenten qué piensan ustedes sobre este tema. Me encantaría leer sus opiniones y debatir juntos. Siempre aprendo mucho de sus comentarios y valoro su participación. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Ustedes son la razón por la que sigo aquí, compartiendo mi perspectiva y aprendiendo de la suya. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, sean felices. Hasta la próxima.